coordino un programa de posgrado de investigación y traigo como invitado, soy un profesor de física, de cómo escribir un artículo. Traigo otros años invitado a un profesor de fisiología vegetal, un agrónomo, y dan el curso muy parecido a lo que vamos a ver ahora, y no importa la disciplina de cada uno, porque lo único que cambia son las normas de cómo poner las referencias, pero cómo estructurar un artículo científico y cómo conseguir publicarlo en una revista es muy común a cualquier campo. Por eso da igual el campo de los que estemos aquí, las hacen igual. Yo trabajo en temas de psicofisiología del sueño. Dirijo un grupo de investigación sobre trastornos del sueño, tenemos un laboratorio de sueño de humanos, pero que da igual en educación, en fisiología, en arquitectura, da exactamente igual. Ahí aparece entonces, pero no estoy ahí porque yo trabajo en sueños, sino porque soy un director de 2 revistas que son International Journal of Clinical Health Psychology, revista internacional de psicología clínica y de la salud, y European Journal es una revista de psicología forense y jurídica europea. Son 2 revistas que están en la base de datos más prestigiosa, que es la Web of Science, o EASY, luego explicamos todo esto con más detalle. Entonces, lo que creo que estuve hablando con Daniel para compartir es que no cometan los errores que yo cometí. Cuando yo terminé mi carrera en Santiago de Compostela, hice la tesis de maestría y se me ocurrió mandar el artículo a una de estas revistas, no de estas, que no existían en aquel momento, pero de esta categoría, y me rechazaron el artículo. Y le comentaba a Daniel también que cuando alguien me dice, a mí nunca me rechazaron un artículo, solo hay 2 opciones. Una es que miente y la otra es que nunca han mandado un artículo a una revista. A los investigadores más prestigiosos del mundo, de cualquier campo de conocimiento, le rechazan artículos. Por tanto, claro, si no mandas un artículo, pues decir, efectivamente, nunca... Hay una broma entre paréntesis. Hace poco un premio Nobel, no sé si lo han visto en la prensa, también la han criticado porque ha rechazado, critica la publicación en este tipo de revistas, ¿no? Y entonces algunos colegas me escribían y me decían, yo voy a ser solidario porque dice que jamás va a publicar una revista Nature o Science, Nature Science. Y claro, lo dice después de tener el premio Nobel. Y entonces algunos colegas en España me escribían un correo y me decían, oye, me parece muy bien lo que ha dicho el premio Nobel, yo voy a ser solidario con él, no voy a publicar en esas revistas. Y yo le contestaba, yo también voy a ser solidario, no voy a contestar, a publicar. Bien, entonces el problema cuando yo terminé, que en aquel momento no se valoraba, y cuando la gente me pregunta por qué mandaste el artículo a una revista de estas, yo creo recordar, como ya hace algunos años, que pensé que en el futuro se iba a tener más en cuenta, que se iban a valorar más. Pensé, si es más difícil, como pasa todo en cualquier aspecto de la vida, aquello más difícil al final tiene un valor mayor. Entonces, yo tuve una segunda experiencia, como decía en la presentación, fui a Madrid, de Santiago de Compostela, y trabajaba en el Ministerio, y hice una investigación sobre psicofarmacología con unos colegas de la Complutense de Madrid y lo mandamos a una revista también de este tipo y lo rechazaron. Y es muy importante la constancia. Lo mandamos a una segunda revista y lo rechazaron, y a la tercera y lo rechazaron, y a la cuarta lo rechazaron, y a la quinta y lo rechazaron, y a la sexta lo rechazaron, y a la séptima y lo publicaron. Entonces, de aquella, que yo no tenía ni idea de lo que voy a hablar hoy, yo me sentí muy contento y mi colega también. Y sin embargo, ahora que ha pasado el tiempo, también se lo comentaba a mis colegas de aquí, aquel hecho no fue positivo para nosotros, o por lo menos para mí, porque yo hice una interpretación totalmente errónea de aquel éxito al séptimo intento. Y la interpretación errónea, totalmente errónea, que yo hice es, y recuerdo la frase, le dije a mi colega, ¿ves? Esto es como hacer autostop. Algún coche parará, pues alguna revista lo publicará, ¿no? El artículo. Y efectivamente eso era erróneo y era negativo porque estaba afirmando un conocimiento totalmente incorrecto.
¿Qué ocurría? Que llegaba el artículo rechazado hoy por la tarde y yo mañana por la mañana lo mandaba a otra revista. Seleccionaba yo una revista, que bueno, una revista que tuviera que ver con sueño, con psicofarmacología, pero mandaba. No sabía si se relacionaba, pero claro, nadie sabía cómo hacerlo, por lo menos yo no conocía a nadie que lo supiera. Hoy, que sé bastante más que en aquella época, digo que el error más sistemático que cometen los investigadores que yo conozco, creo que es mundial, lo que voy a decir, o por lo menos con la excepción de los grandes investigadores y que publican, la crítica principal o el defecto principal de los investigadores es que son capaces de estar 1 año, 2 años, o alguien haciendo un doctorado 3 años en una tesis, y luego no es capaz de gastar 10 horas u 8 horas en seleccionar la revista. La seleccionan en 5 o 6 minutos, o 2 minutos, o 1 minuto como hacía yo, ¿no? Por tanto, seleccionar la revista es el punto más difícil, más importante, y el que el investigador tiene que ser consciente de que es muy importante. Si gasta 1 mes, 1 año, 3 años en hacer una investigación, ¿cómo no voy a gastar 8 horas en seleccionar la revista? Yo actualmente domino algo este tema y yo tardo entre 8 o 10 horas en seleccionar una revista. Algo que los colegas no creen, pero cuando lleguemos al final de esta charla, conferencia, van a ver la cantidad de criterios que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar la revista para tratar de tener éxito. Piensen que un error en la selección de la revista puede ser como mínimo 6 meses perdidos a 1 año, como mínimo, porque las revistas tardan 6 meses en revisar un artículo. Entre 6 meses y 1 año has perdido si te equivocas. Esto es un ejemplo de educación. Hemos conseguido, tenemos un problema de internet, hay una información, además el curso viene muy bien en esta época porque se acaba de producir un fenómeno que es, que lo explico después con más detalle y vamos a ver la demostración, que ya no puede decir nadie que esté en la sala que ahora no puedo publicar en revistas de las bases de datos más prestigiosas porque hay que publicar en inglés y es muy competitivo. Eso ha cambiado hace 2 o 3 meses para acá por una información nueva y vamos a ver. Yo estoy seguro que hay personas en esta sala que conocen revistas iberoamericanas que han entrado en la base más prestigiosa de la Web of Science y no saben que han entrado. No lo saben porque la base no lo ha comunicado, no lo saben ni los propios directores. Después vamos a... No se lo han comunicado, no lo saben los directores. Este es un ejemplo, por tanto, no puedo decir es que, como dice alguna gente de derecho, es que en mi campo no hay revistas en la Web of Science. Esa frase ya no es cierta en ningún campo de conocimiento. La frase actualmente es, en cualquier campo de conocimiento ya hay revistas en la Web of Science y hay revistas en castellano. Y muchas más de las que creen las personas que están en la sala. Es más de las que creo yo mismo porque están entrando cada semana. Si miramos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, luego vamos a ver varios ejemplos, vemos que en esa base de datos hay 219 revistas con la categoría educación o investigación en educación. Luego hay en educación especial unas 36 y luego en psicología de educación unas 51. O sea, algunos se solapan y están en las 3 categorías y eso quiere decir que hay 250 había en inglés y ahora faltan todas las que han entrado, que calculo entre 40 o más cerca de 50. Esto es lo que había. Luego recuerden esto, no hay que tomar nota ni nada, esto es lo que había hace 6 meses de las revistas iberoamericanas en Web of Science. Van a ver después lo que hay. En Brasil había una que se llama Movimiento, no sé muy bien de qué va, pero tiene que ver con educación porque está en esa categoría. En Portugal solamente había una, que editan en inglés, que es esa revista europea de educación, de psicología de educación. En España había estas 7 u 8 que aparecen. Revista Española de Pedagogía, Comunicar, Revista de Educación, Porter & Warren, Enseñanza de las Ciencias, Cultura y Educación. Repito que estas revistas están en la base más prestigiosa que existe en el mundo. Y luego había otras en esta categoría de educación. O sea que en España tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En Portugal 1, 11. Y en Brasil 1, 12. En 3 meses hay más de 40. Como lo vamos a ver después. Otra cosa importante. Hay una manera de buscar, y un colega de Granada y yo hemos encontrado, porque he dicho antes,
Hay revistas que los que están en la sala conocen, que seguro hay algunas que están en la Web of Science y no lo saben. Y luego dije, y hay directores que no saben que sus revistas entran aquí. ¿Por qué no lo saben? Porque la Web of Science, esta base de datos, no lo ha comunicado todavía a los directores. Y le están mezcladas con las cerca de 20.000 revistas. Entonces, para encontrarlas es muy difícil. Luego les pongo un mecanismo muy simple para encontrarlo, que lo descubrimos de casualidad, es muy casero, pero vamos a encontrar las revistas de cada campo y van a ser diferenciadas las nuevas. Luego está la otra gran base de datos, que es Scopus, que es de la multinacional Elsevier, son las dos grandes bases de datos. Luego les explico un poquito cada una de ellas. Y tienen un poco más de revistas. Estas son las que había en Brasil, y prácticamente todas estas entraron ahora en la otra base de datos. Estas las que había en Chile, en Colombia, en Cuba. Y estas las que había en España. Prácticamente todas estas han entrado ahora en la otra base de datos. Luego, olvidaros de esto porque luego lo explico con más detalle. Bien, las funciones de un profesor en cualquier lugar del mundo, cualquier país. Investigación, docencia, gestión. Si no hubiera personas que gestionaran, no estarían ustedes ahí sentados, ni estaría yo aquí. O sea, la gestión es muy importante. Digo esto porque hay investigadores que solo hacen investigación y dicen que es lo más prestigioso, y yo les digo, oye, si tú no tuvieras gestores que hacen gestión, no tendrías laboratorios, no tendrías aulas, no dar clases. O sea, no podría funcionar una institución, ni Harvard, la mejor del mundo en investigación, no podría funcionar si no hubiera gestores. Por tanto, la gestión es muy importante, la innovación, no tenemos que repetir lo que ya sabemos, transferencia del conocimiento. Es muy importante que lo que se investiga en una universidad pase a la sociedad, que es la que necesita ese producto y además es la que subvenciona con sus impuestos las universidades. Por tanto, aunque el curso tenga que ver con investigación, o la conferencia, hay que tener en cuenta que la investigación no es lucro. Tenemos que hacer investigación, pero no hay que cegarse como algunos que solo hacen investigación. Bien, entrando en materia. ¿Qué diferencia hay entre investigar, escribir un artículo, publicar un artículo y demostrar la calidad de lo publicado? Primero, investigar no es competitivo. Luego, hemos terminado la investigación y escribimos un artículo. Cuando escribimos el artículo, yo en mi universidad, tú aquí, Daniel en su despacho, él en su casa, no competimos. Pero ahora llega el momento de tratar de publicarlo, o como decían, también se utiliza esta frase, ¿dónde coloco mi artículo? ¿No? Y ahí es competitivo. ¿Por qué es competitivo? Porque hay más personas que queremos publicar que espacios tienen las revistas para publicar nuestros trabajos. Un ejemplo muy simple sería que si aquí hay 150 sillas, si hay 500 personas que quieran sentarse aquí dentro, aunque vengan unos a las 6 de la mañana y sean muy rápidos, llegan y los entran 150, los otros llegaron a las 7 de la mañana o a las 6:30, estaban muy motivados, pero no consiguieron espacio, porque no hay espacio para todos. Y por eso es competitivo, y por eso es muy importante saber cómo no escribir, sino cómo publicar. Bien, hasta aquí parece que termina nuestro trabajo, pero actualmente necesitamos saber demostrar la calidad de lo publicado. Y eso va a pasar en todos los países, ya está pasando. Es decir, no importa, lo que voy a decir va contra el sentido común, pero funciona así. ¿Es importante la calidad de lo que publicamos? Sí. ¿La van a valorar? No. La van a valorar en la revista en la que hemos publicado. Yo no digo si está bien o está mal, lo que digo es que funciona así. Si nosotros tenemos un buen artículo y lo publicamos en una revista mediocre, el valor va a ser mediocre. Y si tenemos un artículo mediocre y conseguimos, que es muy difícil, pero conseguimos publicarlo en una buena revista, el valor va a ser bueno. Por tanto, que vaya contra el sentido común, el valor lo da el sitio donde se publica. Entonces, es importante que nosotros sepamos manejar esas bases de datos para saber seleccionar la revista, dado que el valor del producto final, que es el artículo, va a estar en función de dónde está colocado.
Esto, aunque va un poco contra el sentido común, no es tan distinto de lo que pasa en cualquier ámbito de las ventas, por ejemplo. Si nosotros, yo suelo poner este ejemplo, si nosotros vamos a un descampado que está aislado en las afueras de la ciudad y ponemos ahí a un buen vendedor, al mejor vendedor de coches de México, y le ponemos que venda un coche de una alta gama, pongamos, no sé, vamos a hacer publicidad aquí, pero de una marca conocida. Y entonces esta marca, que es muy competitiva, saca un modelo para competir con otras marcas bajo de precio, pongamos que vale $12.000 menos. Y entonces va pasando los días y nosotros pasamos por allí y vemos que el coche no se ve. Decimos, bueno, tenemos un magnífico coche, carro, como le dicen ustedes. El precio es buenísimo, está bajo de precio para competir. Y tenemos al mejor vendedor de coches del país. ¿Por qué no se ve? Porque el lugar donde está el coche y el vendedor no es bueno. Por ahí no pasan personas que vean, que puedan hablar con el vendedor. Pasan, por ejemplo, estudiantes universitarios que no tienen poder adquisitivo para comprarlo. No he terminado. No he terminado. Pasan profesores universitarios que no tienen poder adquisitivo para comprarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Investigadores que no tienen poder adquisitivo. ¿Qué ocurre? Que el coche es muy bueno y el vendedor es muy bueno, pero el lugar donde está le saca valor, no se ve. Por tanto, no es tan raro lo que pasa con un artículo con lo que pasaría con otros productos. No es lo mismo donde puedo publicar que donde quiero publicar. Todos quieren publicar en las mejores revistas. Como decíamos, colocar nuestros artículos en las mejores revistas. Pero ¿qué ocurre? Cuanto más alta la revista, más difícil es publicar porque hay más competencia. Esto va contra el sentido común, pero yo lo expliqué. Es más importante la calidad de la revista que la calidad del artículo. Y hay que planificar el futuro. Bien, vamos a explicar muy brevemente en qué consisten estas dos grandes bases de datos. Cuando un alumno de maestría o de doctorado le dice su tutor o director, le dice, hace una revisión del estado del arte, como le dice, que no es una buena traducción en castellano. Una revisión teórica de lo que vamos a investigar. Por ejemplo, efectos del alcohol en la conducción de vehículos. Por ejemplo, efectos de la inteligencia en el rendimiento académico. Por ejemplo, efectos del aspecto de una marca en las ventas de la marca. Entonces, cuando tenemos que hacer esa revisión, tenemos que ir a una base especializada de contenidos donde están las revistas de nuestro campo de conocimiento. Pero de eso hoy no vamos a hablar aquí. Lo que vamos a hablar hoy es de bases de datos que lo que hacen es que clasifican las revistas en función de su, entre paréntesis, comillas, calidad, supuesta calidad. Y la calidad se mide por las citas. No vamos a discutir si citas es equivalente a calidad, porque es discutible eso, pero funciona así. ¿Qué es el Instituto de Información Científica? Es una base de datos que crea un señor en Filadelfia en los años 50 del siglo pasado. Es una base de datos que a él se le ocurre aplicar la idea que había tenido un físico, creo, que se llamaba Bradford. Y Bradford decía, es un principio que se aplica a muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, si mirásemos en México quiénes dirigen las tesis doctorales, encontraríamos que el 20% de los profesores de cualquier campo de conocimiento dirigen el 80% de las tesis doctorales. Si vemos las tesis de licenciatura y maestría, veríamos lo mismo. El 20% de los profesores dirigen el 80% de las tesis. Y decía, si conseguimos una muestra de 1000 revistas y consiguiéramos identificar las mejores, veríamos que en ese 15-20% de revistas se producen el 80% de las citas. Por tanto, si conseguimos hacer una base de datos con las mejores revistas, no solamente tienen prestigio, sino que además, por un principio básico de economía, no tenemos que analizar las 1000 revistas, sino solo un 15 o un 20%. Esto es lo que propuso Bradford, pero un señor que se llama, que es amigo todavía, Eugene Garfield, se le ocurrió crear una empresa. Aquí creo que hay gente de economía, ¿no? ¿Hay gente de economía aquí? Sí.
yo le comentaba a Daniel que doy clases en un máster de Psicología del Consumidor en la Facultad de Economía, allí en Granada, y pongo todos los años un ejemplo, no sé, un ejemplo de cómo crear una empresa donde la materia prima vale cero. Parece imposible, pues Garf la consiguió. La materia prima es un gran negocio, porque la materia prima son las revistas. Ellos analizan las citas de las revistas. Y las revistas llegan sin pagar ni siquiera el transporte, el correo. Llegan a ese edificio que tenía en Filadelfia el Instituto de Información Científica, que conocemos como ISI. Entonces, claro, decimos, este producto, decimos, hombre, entre el coste y lo que pagamos es caro. Es decir, hay una gran diferencia. Bueno, pero bueno, tiene un tapón, tiene agua, tiene una etiqueta, tiene una botella, tiene agua. Cuesta algo. Pero allí no. La revista llega a tu edificio, la analizas, la procesas y cobras a todo el mundo ese servicio. Pero la materia prima no cuesta nada. Pues yo creo que para los profesores de economía es un ejemplo muy bueno. Es decir, una empresa que la materia prima es gratis, ¿no? Hace unos años aparece otra gran base de datos que es Scopus, que le sonará el nombre. Y Scopus pertenece a una gran editorial, la editorial más grande del mundo de revistas científicas, es Elsevier. Y entonces Elsevier lo que hace es crea también un sistema muy parecido, con otro indicador, que es el estimado de una RAM, en vez del factor de impacto. El factor de impacto es cómo se calculan las citas, que es una fórmula muy simple. ¿Cuántas citas recibe una revista en este año de los artículos publicados en los 2 años anteriores? Y se divide por el número de artículos que publican en esos 2 años. Es algo muy simple. Entonces, esta otra base de datos incorpora revistas de distintos países como Alemania, España, y digamos que es una base de datos más internacional, mientras que la anterior, ISI, es una base de datos más anglosajona. De hecho, hasta hace poco, el 88% eran revistas en inglés, un 10% en castellano y un 2% para el resto de idiomas, francés, italiano, japonés, alemán. Nosotros nos quejábamos, pero bueno, éramos los mejor representados después del inglés, ¿no? En Scopus eso trata de evitarse y entonces eso influye a que el ISI dé apertura a revistas que no están dentro del círculo de las revistas anglosajonas. Entonces lo que se produce con esto es que el ISI, bueno, que se me olvidó comentar, el ISI actualmente ya no existe. El Instituto de Información Científica fue comprado por la editorial Thomson y luego Thomson, parte de la empresa, fue comprada por la multinacional, la agencia de noticias Reuters, que hoy se conoce como Thomson Reuters, y la base de datos se le llama Web of Science, pero coloquialmente la gente le decimos ISI, seguimos llamándole ISI. Entonces, esta base de datos hoy son muy parecidas porque debido a la propia influencia de cómo se comporta ha incluido muchas revistas. Bien, la información más reciente es que, supongo que conocen algunos de ustedes, la gran base de datos que hay en Brasil, que se llama Istiedo. Bueno, pues Istiedo fue adquirida por Thomson Reuters, por ISI, recientemente. Y no conozco a gente de esta empresa y ni siquiera está muy claro cuál es el final de esta adquisición, pero el hecho es que, aparte de todas las revistas que ya habían entrado, acaban de entrar más de 600 revistas iberoamericanas en esta base de datos. Después nos vamos a conectar y vamos a hacer demostraciones. Es muy importante que si alguien se va antes, que le pregunte a los que se quedan cómo hacerlo, porque no hay manera de encontrarlo más que como lo vamos a ver ahora. Si hay otra manera, mirar las 20.000 revistas una a una. Bien. ¿Qué diferencias hay actualmente entre estas dos bases de datos? Web of Science es el nombre actual de lo que era antes el ISI, y Scopus. Prácticamente ninguna. Prácticamente ninguna. Son dos grandes bases de datos. La única diferencia fundamental es que tienen en torno a 20.000 revistas, y la diferencia fundamental es que si una universidad o un gobierno compra el acceso a Scopus, tiene acceso al texto completo de todas las revistas que tiene Scopus.
mientras que en Web of Science o MISI solo tienes acceso a aquellas revistas que tienen acceso abierto por sí mismas. Es decir, no te venden el producto de darte, si la revista está abierta, te dan la facilidad para que te conectes, pero no es lo que te venden. ¿Por qué queremos publicar, y van a querer publicar los que están aquí, pues mejor les acordarán de esta conferencia? ¿Por qué van a querer publicar en estas revistas? Porque es lo que más van a valorar. Y de hecho, como conocen mejor que yo el sistema nacional de investigadores para ascender a nivel 1, nivel 2, nivel 3, que tiene unos complementos económicos, aparte del prestigio, lógicamente, que a lo mejor a veces es más importante el prestigio. El ejemplo que decía colegas en España, no le importa ya el complemento económico que no tiene, sino que tienen que dar más docencia, que no pueden estar en el doctorado, que no pueden dirigir una tesis, o sea, son como decías, profesores, docentes, pero no investigadores. Por tanto, esto va a ocurrir, y está ocurriendo en todos los países, publicar, y es lo que me voy a centrar. ¿Qué hay que hacer para poder publicar en estas bases de datos donde es mucho más competitivo? Pero claro, ahora ya no vale decir, yo no puedo publicar porque yo no manejo inglés, las revistas son en inglés, no. De educación puede haber 40 o 50 revistas que están en estas bases de datos y que publican en castellano. Hay una anécdota, es de México, pero no voy a decir nombre. Hay una anécdota de un colega y amigo mexicano que estuvo en un congreso hace poco en España y me dijo, oye, es responsable de una revista de educación aquí en México, y me dijo, esta anécdota sirve para ver qué falta de información hay sobre lo que estamos contando. Me dijo, oye, tú que eres editor de 2 revistas, me puedes echar una mano para mejorar la mía y a ver si conseguimos entrar, en ISI o en Web of Science, lo mismo. Y dije, bueno, pues ya miro yo la revista. Me dijo, no, la revista la miro yo por la web y te diré algunos consejos, a ver qué se puede mejorar y tal. Y entonces cuando se fue, era el último día del congreso, cuando se fue, le digo a un colega, yo estaba haciendo otras cosas, atendiendo algo, le digo a un colega, oye, mira, a ver si va a ser una de las últimas revistas que ha entrado. Su colega entra, mira, y efectivamente, había entrado ya. Y él no lo sabía, estaba pidiendo ayuda para entrar. Entonces, era una ciudad pequeña, y cuando llegó al hotel, le llamé, le dije, oye, vamos a suponer que se llama Juan, tú me has pedido ayuda para... Pues sabes que los españoles somos muy eficientes. Pues ya lo he hecho. Y me dice, perdona, pero no entiendo la broma. Dije, no es ninguna broma, es que ya entró, ya estaba dentro. Y tú me estabas pidiendo ayuda para que entrara. Por eso decía que luego haremos alguna demostración, pero además para ver cómo hay que hacer la búsqueda, que es muy simple. Entonces, no vale decir, yo no puedo publicar alumnos de doctorado, tienen que tratar de publicar en estas revistas. Por cierto, que durante estos 2 o 3 años van a ser más fáciles. Cuanto más se conozcan estas revistas, más autores van a querer publicar, por lo cual va a aumentar la oferta de artículos. ¿Qué es lo más importante para conseguir publicar un artículo? No para escribirlo, sino para publicarlo. El contenido, la calidad de la escritura del artículo, la calidad del formato o el nombre de los autores. Entonces, sin duda, estos 4 elementos, criterios, influyen en mayor o menor medida, tienen un porcentaje, 5%, 10%, 12%. Yo soy editor de varias revistas, en concreto 2 que están en ISI, en Web of Science y en Scopus. Y fui director de alguna más. Yo tengo experiencia con esto. Y yo digo que si un director dice que el nombre del autor no influye, no me lo creo. Influye un poco, algo influye. Y un poco más cuanto es más importante es el autor, sin duda. Y de hecho, vamos a hablar, no sé si alguno conoce el efecto, lo que ha hecho Alan Sokal, un físico que estuvo entre los nominados al Premio Nobel de Física, y entonces su nombre era muy importante. Bien, yo le digo a mis estudiantes de posgrado, si nosotros ahora nos quedamos con el contenido, dejamos como neutro la calidad de la escritura y dejamos como neutro los autores, y ahora la pregunta la hacemos, sobre 100, sobre un porcentaje de 100, ¿cuánto influye el contenido y cuánto influye la calidad del formato? Los estudiantes, ya son de posgrado,
suelen decir más o menos de media, si tuviéramos más tiempo, podemos hacer la pregunta y verlo, y más o menos saldría que la mayoría de la gente considera, la media saldría que un 80% del contenido y la calidad de formato en torno a 20%, 25%. Y eso es lo que cree la mayoría de la gente. Y eso es lo que yo creía también. Sin embargo, yo le digo a los estudiantes que creo, mi opinión es que los aspectos formales son más del 80%. Mucha atención, todo es lo que voy a decir ahora, que se puede interpretar mal. Manejando muy bien el formato, es muy difícil publicar un mal contenido, que es lo que se puede interpretar mal. Pero, atención a lo que voy a decir ahora. Un buen contenido con un mal formato no es que sea difícil de publicar, es que no se va a publicar. Porque el director de la revista ni lo va a ver, no le va a llegar. Va a haber un paso, un filtro intermedio, donde no cumple las normas de la revista y no llega al comité de directores. Y los directores no saben ni que el artículo se envió. Pongo una anécdota de una de las revistas que aparecían ahí junto a mi nombre. Una gente de Bélgica nos escribió el otro día un correo personal a los directores diciendo que estaba muy molesta porque había mandado 3 o 4 veces el artículo y la propia plataforma se lo había rechazado. Y que la plataforma no le informaba de que no cumplía, que normas no cumplía. Entonces estaba muy molesta con los directores. Y nosotros le contestamos diciendo que nosotros era la primera noticia de que había mandado el artículo. Nosotros no sabíamos que había mandado el artículo. ¿Por qué? Porque el artículo no llega a nosotros. Entonces, si un colega, tú, me escribes y dices, oye, me lo ha rechazado, me conoces y me escribes un correo electrónico, y te digo, pues no lo sé. Y me dice, ¿por qué me lo ha rechazado? Te dice, porque no cumple las normas. Y tú me preguntas, ¿qué normas? Yo no lo sé. Le tendría que preguntar al que hace el filtro, ¿qué es lo más importante para conseguir publicar un artículo? Para escribir un artículo, luego cuando nos conectemos en la red, hay un artículo magnífico de un autor que está en castellano, que es cómo estructurar un artículo. De hecho, lo vamos a ver después, que se llama Gustavo Schlaffer, es origen alemán o austriaco y trabaja en Cataluña. Y él es un fisiólogo y él considera que eso se titula Cómo escribir un artículo científico. Y él no lo tiene en su currículum, porque dice que eso no es un artículo. Y yo le digo, a amigo mío, le digo, oye Gustavo, metes tu apellido en internet, en Google, mira que habrá Schlaffer en el mundo. Sales primero y es tu artículo lo que sale. O sea, está descargado desde todo el mundo ese artículo. Es su artículo más importante, aunque no le da ninguna importancia, no lo tiene en su currículum. Es magnífico, es muy breve. ¿Cómo escribir? Pero yo me voy a centrar más, dado que ahí está muy bien explicado, en cómo publicar. Entonces, lo más importante es la calidad del formato. Voy a explicar después también por qué. Ya dije algo. La calidad del contenido es muy importante. Recuerden que si no pasa este filtro, da igual lo que llegue aquí. No se enteran los directores. La calidad de escritura es importante, pero no es tan importante porque escribir un artículo científico es simple. Es difícil escribir una novela. Es difícil competir con García Márquez o Vargas Llosa. Eso es difícil. Pero escribir algo técnico que incluso se dice es mejor que repitas los adjetivos a que uses 2 adjetivos para variar que no son exactamente lo mismo. Importa mucho más la precisión que el estilo. Por tanto, no es tan difícil. Y los que tienen experiencia en dirección de revistas te dicen que hay una alta correlación, una alta asociación entre quien tiene buenos contenidos sabe cumplir los aspectos formales. Bien, vamos ahora a un punto muy importante. Es cuando nosotros queremos seleccionar la revista. Cuando queremos, como decía la colega, colocar el artículo. Tenemos que saber seleccionar muy bien. Y hay varios tipos de revistas. Si vamos a las revistas más difíciles, ten mucha atención ahora. Esto sería una revista. Esta es una revista que se le llaman, no sé si técnicamente, coloquialmente los directores decimos efecto embudo. Aquí está lo que se publica. Cualquier revista, vamos a la biblioteca, entonces aquí vemos lo que se publica. Supongamos que aquí
En un año se han publicado 30 artículos de esa revista. Esto es lo que vemos todos. No vemos lo que hay dentro. Aquí es lo que llega. Aquí llegan los artículos, eso no lo vemos. Es como un iceberg, lo que está encima del agua lo vemos, lo que está debajo no lo vemos. Por tanto, lo que aparece aquí, lo que llega aquí no lo vemos. Entonces, si nosotros estamos aquí y queremos publicar en esta revista, nosotros tenemos que saber qué anchura tiene este embudo. Cuanto más ancho es esto y más estrecho es esto, más difícil es. Bien, en las revistas que están en las situaciones más altas, en Scopus, en Elisi, en Buenos Aires, las que suelen decir el primer cuartil, las que están más arriba, son revistas de este tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy importante que el autor que quiere publicar, el investigador, o sea, si alguien quiere investigar y no piensa publicar, mejor que no investigue, porque no existe. Eso no existe. Por tanto, si investigamos es para publicar. Y entonces, lo que llega aquí no lo conocemos. Vamos a ver un ejemplo más o menos que podría ser real. Supongamos que aquí, no pasamos aquí todavía, que aquí llegan en un año 1000 artículos. Entonces, de esos 1000 artículos, se rechazan, no se rechazan, no entran realmente. 600 porque no cumplen los aspectos formales. Por ejemplo, un aspecto formal que para algunos no es importante, pero es importantísimo. La extensión del Astra. Un Astra, si te dicen entre 150 y 200, no puede tener 100, ni puede tener 250. ¿Por qué? Porque cuando coges una revista y haces así, cada vez que tienes la primera página de un artículo, suben y bajan los Astras. No afecta al contenido, pero estéticamente queda feo. Y entonces empuja a lo que viene debajo, a la introducción. Entonces sube y baja la introducción, entonces son unas cuestiones. El título. Si el título te dice puede tener 24 letras o caracteres o espacio, no puede tener 25. ¿Por qué? Porque tiene una línea más, empuja el Astra para abajo y entonces pierde una cuestión estética que los directores quieren cuidar. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí hay mecanismos automáticos, las plataformas, que automáticamente detectan que no cumple, y entonces el director no se entera. Tú me mandas un artículo y yo no me entero, porque la plataforma, digamos, los cumple, por decirlo así, lo echa fuera. En otras revistas hay una persona que es el experto en maquetación, que le va a dar el aspecto final, sabe las normas, lo mira y tiene una instrucción, que es, en el momento que encuentres una norma importante que incumple, ya lo descartas. Con lo cual, si tú mandas un artículo y ella trabaja conmigo, que es la que hace este trabajo, y yo soy muy amigo tuyo y te quiero hacer un favor, y tú me dices, oye, Walter, que me dicen que no cumplo las normas. Entonces yo voy y digo, ¿cómo te llamas? Claudia. Claudia. Entonces yo digo, Claudia, ¿qué normas no cumple el colega? Me dice, pues como mínimo, para empezar, me dice, el título es más largo de lo normal. Digo, oye, que por ejemplo, el título es más largo. ¿Y qué más? No lo sé. Y ella tampoco lo sabe, porque ella para automáticamente. Ya lo sigue mirando. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una instrucción, además, que lo que tú puedes leer, ella no te lo tiene que explicar. Por ejemplo, en una de las revistas que dijo, dice, al menos el 40% de las referencias tienen que ser los últimos 5 años. Entonces ella lo mira, ve que no se cumple, y dice, fuera. Si tú me preguntas, te digo, 40%, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí no sabemos cuántos llegan realmente. Entonces, hay 400, digamos que hay unos 600, por ejemplo, que cumplen las normas. Entonces entran aquí. Y aquí están, en esta franja roja, los directores. ¿Qué hacen los directores? Miran el título y el resumen. Lo más importante de un artículo es el título. El título y el resumen. En función del título y el resumen, van a decidir si entran en el proceso de revisión o no. Yo diría ahora, antes dije que el sesgo más importante o el error más importante que cometen los investigadores es el título, el no dedicar tiempo a la selección de la revista. Otro muy importante es saber poner el título. Voy a poner un ejemplo. Me escribe un correo un colega y me dice, oye, Roberto, ¿te puedo mandar un artículo para ver si lo puedo someter a la revista, si crees que entraría en revisión cuando pasara por el filtro de Claudia? Y entonces, mira, no me gusta porque es... Entonces los amigos tienen preferencias en información y tal, pero bueno, mándame. Me lo manda. Abro el archivo
y tuve que leer 3 palabras. Ya no leí el título entero. Dice, estudio preliminar de. Entonces cierro y le escribo y le digo, ¿cómo vas a mandar un artículo que es un estudio preliminar a una revista que tiene una altísima demanda? ¿Cómo puedes tratar de publicar algo? No es que es flojo, es que es un estudio incipiente y no va a competir con otros mucho más potentes, con lo cual no tiene ninguna opción. Aunque Claudia le dé el paso en aspectos formales, cuando llegue aquí no va a pasar este filtro. Por tanto, el título es, y el resumen, es lo que hace que la persona que van a seleccionar decidan no si se publica, si entra en el proceso de revisión. Bien, supongamos que entran 400, mucha atención a esto. De estos 400 van a la fase de revisión, y aquí están los expertos. Entonces, por ejemplo, él trabaja en inteligencia, rendimiento académico, el artículo que me llega pasa el filtro del aspecto formal, llega a mí, yo digo, bueno, este que trabaja en México, trabaja en experto en este tema, le mando el artículo. Y a aquella colega que también está en Argentina y sabe del tema, entonces son expertos en el tema, entonces le mando el artículo. Y entonces esto lo revisan y dan su opinión. Y entonces unos son rechazados, otros son aceptados si hacen cambio los autores y otros raramente son aceptados sin cambios, raramente, siempre hay un pequeño cambio. Y entonces el resultado, mucha atención a esto, es que al final de estos 400, 200 pasan el filtro y pueden ser publicados. Son buenos, son artículos buenos, pero tenemos un problema. Solo se publican 100. El ejemplo que decíamos al principio, si hay 150 asientos y hay 500 personas, aunque lleguen 200 corriendo a las 6 de la mañana, 50 se van a quedar fuera. Para publicar en estas revistas, que son las top, para publicar en estas revistas no es suficiente tener un buen artículo. Tenemos que tener un artículo mejor que otros colegas que están compitiendo en ese espacio. Por tanto, si no tenemos un magnífico artículo, es absurdo intentar aquí, porque va a caer en esta fase. Bien, y ahora algo muy importante, especialmente para los jóvenes. Entre otros criterios, pasar de estos 200, que aquí hay 100 artículos buenos que van a ser descartados, que van a recibir una carta que dice, le felicito por su trabajo, su artículo ha sido muy bien evaluado, aquí le mando la evaluación de los revisores, pero lamentablemente no tenemos espacio para publicarlo. Por tanto, le aconsejamos que lo mande a otra revista. Muy bonito, pero te están echando fuera, ¿no? ¿Qué influye ahí? Mucha atención a los jóvenes. Influye el tema en el que trabajas. Influye el tema en el que trabajas. Los directores, cuando tengan que publicar, cuando tengan que seleccionar de estos 200 artículos buenos, van a tener en cuenta que sean temas más importantes. Por ejemplo, cuando algún colega me dice, es que yo tengo dificultades para publicar porque el tema en el que yo trabajo no hay muchas revistas. Dije, bueno, pero eso es responsabilidad tuya, porque el tema no te ha tocado sorteo como en la lotería de Navidad. El tema lo has elegido tú. Es decir, yo puedo decir que he tenido una mala suerte porque he tenido un accidente, pero el tema en el que yo trabajo, los trastornos del sueño, lo he elegido yo. No es que dijeran un día a los profesores, tú trastorno del sueño, tú rendimiento académico, un sorteo. No fue así. Por tanto, los jóvenes, ojo, que cuando tú no trabajes con temas básicos o aplicados que tengan utilidad pública o privada, es muy difícil de conseguir financiación y es muy difícil, lógicamente, de publicar porque a la gente no le interesa, ¿no? De hecho, incluso lo que puedes conseguir es que te den el antinobel, o como se conoce, el Ig Nobel. Podéis buscar en internet, se llaman Ig, H, o sea, I de Iglesia, G, Ig Nobel. O también suele aparecer como antinobel. Estos son premios que ojalá no nos toque nunca por investigaciones absurdas, ¿no? Por ejemplo, uno de Estados Unidos le han dado el premio por haber estudiado cómo afecta el alcohol, el consumo de alcohol al vuelo de la paloma mensajera. Las palomas no tienen malas costumbres como los humanos, no toman alcohol. Últimamente no trabajan llevando mensajes. Con lo cual, pueden ver en distintos campos cómo sacar excrementos de la vaca o del caballo, no sé qué, para hacer no sé qué producto. Bueno,
Entonces, son divertidos, ¿no? Son divertidos para leerlos nosotros, solo si te lo dan no es muy divertido. Es como, supongo, como cuando dan un premio Limón a la persona menos simpática y cosas así. Bien. Por tanto, los más jóvenes no olviden el tema. Lo que me gusta no importa mucho. Son revistas que publican en portugués y en castellano. Y por tanto, por ejemplo, no vamos a competir con un colega australiano, canadiense, porque no van a traducir su artículo en castellano para competir con nosotros, con lo cual son más fáciles. Y son muy buenas, que no se entienda mal el mensaje, son muy buenas para empezar. Tampoco hay que quedarse con estas revistas. Una vez que sepa jugar aquí, hay que tratar en estas. No es bueno empezar por estas porque te puedes frustrar. Como yo, porque tenía mucha motivación, pero imagínense, hasta la séptima llegué y pensaba seguir, no a la séptima, pero yo no había dicho a la séptima claudicamos, nosotros seguimos. Esto sería, pues pasan 140, 120 son bien evaluados y se publican 100. Lógicamente, publicar en esta revista es mucho más fácil que publicar en esta. Si yo tengo un artículo que no tiene nivel para publicarlo aquí, es absurdo que yo lo intente aquí. Es absurdo, es tirar el tiempo. Aquí es más fácil, porque de 120 se van a publicar 100. Pues es muy importante calibrar cómo encaja, pero esto pasa igual. Es decir, si vamos a montar, si yo soy un empresario, voy a montar un mall o un shopping center, como lo llaman aquí, los productos que van a tener tendrán que ver con el nivel adquisitivo que tiene el lugar donde lo voy a poner. Es decir, si hay muy poca gente que tiene alto poder adquisitivo, no tiene sentido que yo monte esto. Así funciona. Luego hay otro tipo de revista, que publican todo lo que llega. No están en la Web of Science, no están en Scopus. Son revistas que incluso son buenas también para los alumnos, para especies de licenciatura y de maestría, porque se van entrenando, tienen muy poco valor. Con estas revistas no entras en el Sistema Nacional de Investigación. Y hay otras revistas que son al revés. No me digáis que en México no hay, porque en España hay muchas de estas. Esto es lo que llega a la revista y esto es lo que se publica. Y la gente dice, bueno, ¿y si solo llegan estos, cómo publican todos estos? Muy simple. Existen teléfonos, llamas a los amigos, oye, que tengo que publicar el siguiente número y no tengo suficientes artículos. A ver si tienes algo por ahí para mandarme. Por correo electrónico. Y entonces, esto es lo que llega y esto es lo que consiguen los directores captar. Lógicamente, si tienes un buen trabajo que puedes publicar aquí, te contestan, bueno, de momento no tengo nada, ya si tengo te mandaré, y cosas así, ¿no? Bien. Ojo que hay un último tipo de revistas, que son revistas que tienen cierto peligro. Son revistas buenas, pero tienen cierto peligro. Es muy parecida a la primera, si se dan cuenta. Pero tienen un problema. Esto es una cuestión técnica que quizás no voy a ponerla, pero la voy a pasar rápido. Tienen un problema, que no tienen definido el número de artículos que van a publicar al año. Entonces, si 150 son bien evaluados, publican 150. Si 100 son bien evaluados, publican 100. Es decir, no está determinado. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre es que pasan primero un 100, y entonces, como la revista es buena, está bien situada, empieza a recibir más artículos. Si tienes muchos artículos, tienes más artículos buenos. Con lo cual, cada vez este número va creciendo. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Que la revista va engordando. Y va engordando. Y se nota mucho en las revistas cuando en el último número del año aparece muy gordo. Hay dos revistas en España ahora que el último número es así, de gordo. Parece una Biblia en vez de una revista. ¿Qué problema tiene? El problema que tiene es que si tú publicas 100, mucha atención a esto, si tú publicas 100 artículos, tú tienes 100 artículos que durante 2 años te están dando citas. Pero si al año siguiente publicas 150, tienes 150 artículos que están dando citas. Es decir, tienes más citas. Pero como tú divides por el número de artículos que has publicado en los 2 años anteriores, ¿qué ocurre? Que delante llevas más artículos y detrás tienes menos artículos para dividir. Cuanto más engordes, más crece el factor de impacto y más sube la revista. Pero supongamos que llega un momento que dice el decano o el rector, dice,
que esta revista cada vez está costando más dinero, porque cada vez es más gorda. No tenemos más dinero. Tenéis que volver a editar a 100. O sea, no podéis editar números tan gordos. Hay que editar como se editaba antiguamente. Entonces la revista ahora tiene que adelgazar. Y a la revista le pasa con las personas. Engordar es fácil, adelgazar no es tan fácil. ¿Qué ocurre al adelgazar? Que ahora tienes menos artículos que dan citas y detrás tienes más artículos que dividen. Entonces la revista se cae con su factor de impacto. La edición en web tiene un costo muy alto, contrariamente, ¿verdad?, a lo que quiere la gente. Una edición en web no es editar un número, supongamos estos números, y le digo, oye, claro, cuelga esto en el servidor de la universidad. Eso es colgar un artículo. Eso no es una edición en web. Una edición en web, hay una persona que está continuamente trabajando en distribuirlo. Seguro que alguna vez se han entrado en el correo electrónico y recibes un correo que te dice que se acaba de publicar el último número de la revista tal, usted tiene acceso, estos son los títulos, tal. ¿Y eso quién lo manda? Eso es un ángel que lo hace, ¿quién lo hace eso? Entonces eso hay una persona, digamos, eso es una edición viva por decirlo así, y activa. Lo otro es pasiva, lo cuelgas y ahí lo dejas. Y luego hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Cada vez hay más revistas que tienen el sistema de copago. ¿Y el sistema de copago qué es? El sistema de copago es que lo ponen las normas. Y por tanto, en las normas hay que leerlas muy bien, las normas del último número. El sistema de copago es que el autor paga una parte del coste de la edición de su artículo. ¿Eso está bien o mal? Depende del criterio de cada uno. Pero eso es así. Las revistas son entidades libres, incluso aunque pertenezcan a una universidad, deciden los responsables de la revista, el rector, el decano, quien sea, y deciden si tiene sistema de copago o no. Los que están en contra del sistema de copago, yo les digo una cuestión que es, oye, ¿sabes por qué las revistas tienen un sistema de copago? Porque lo que producen los investigadores parece que no es tan valioso porque la gente no paga por ello. Entonces la revista, no hay ninguna revista que yo conozca que funcione sin respiración artificial. Es decir, con los suscriptores no se mantiene. Yo no conozco ninguna revista en España que sin suscriptores se mantenga. Entonces la financia quién? Una universidad, una facultad, un banco, una sociedad científica, no sé, un gobierno local, no sé, distintas fuentes de financiación, una empresa. Pero entonces, cuando la revista no tiene suficiente sistema de financiación, recurre a un copago. Y el copago, pues varía. Te pueden pedir $1.000 por un artículo, $3.000, o te pueden pedir 25, lo razonable en los ámbitos en los que yo trabajo son $25 o euros por página. Si son 4 autores y tienes 8 páginas, no voy a pensar que tampoco es tanto. Pero tú decides. Lo que no puedes hacer es no mirar las normas y cuando te mandan las pruebas de imprenta con una factura, decir, yo es que no sabía que había que pagar. Claro, el autor, como no conoce lo que veíamos aquí, bueno, lo voy a dar para atrás, como no conoce lo del efecto embudo, ve lo que se publica, no sabe el daño que le ha hecho a la revista. A una de las revistas en las que yo soy editor, retiraron un artículo porque el autor no sabía, los autores no sabían que tenían que pagar, porque no sabían, porque no querían leer las normas. Entonces retiraron el artículo. Y el artículo estaba maquetado y era el número 2. Imagínense, ahora le tengo que pedir al maquetador que remaquete todos los artículos, porque no voy a tener la suerte de que encuentre uno que esté pendiente, que esté afectado, que tenga las mismas páginas. Entonces ya no me encajan las páginas, hay que remaquetar el 3, el 4, el 5, así está. Si haces eso, normalmente recibes una carta, siempre amable, en la revista, que te va a decir, usted tenía que haber mirado las normas, tal, pero si sabes leer entre líneas, te está diciendo, absténgase de mandar otro artículo, porque no se lo vamos a publicar. Porque usted ha hecho mucho daño a la revista. Eso no te lo van a decir, pero te van a decir que tienes que haber leído las normas. Por tanto, tú miras las normas, dicen copago. ¿Me interesa? No me interesa. Hace poco pregunté, hay una revista bastante buena, tiene que ver con temas que nosotros publicamos en Venezuela, y está en el web Posay. Yo escribí al director y le dije, mire, he visto que tienen copago, pero no dicen cuánto. Dijo, no, pues nosotros cobramos por página tal, salía unos $1.500.
Dije, pues, normal, me tengo que parecer mal y bien. Dije, mire, nosotros eso no podemos pagarlo, por tanto, no mando el artículo. O sea, no pasa nada. Lo que no puede hacer es mandarlo, le dice, y retirarlo. Una vez que he gastado el revisor, he pagado el maquetador y ahora lo retiro. Bien. Reglas para escribir. Luego vemos el artículo ese de Slackers, simplemente para que lo tengas. Se escribe para publicar y esto es difícil. No estoy contradiciéndome a lo que dije antes. Dije que escribir es fácil. Lo que no es fácil es lo que voy a decir ahora. Que hay que escribir pensando en el lector y no en mí. O sea, yo cuando escribo no tengo que pensar en mí, tengo que pensar en que escribo para alguien. Escribo, si yo no escribo pensando en el director, en los revisores y en el lector, lo estoy haciendo mal. Si yo me olvido, voy a poner un ejemplo. El equivalente para entenderlo mejor sería un artículo que llegó, es un caso real, llegó a la revista y dice, en el resumen no aparecía de dónde era la muestra. Era un artículo potente, fijaros, era un artículo potente. Mucha atención a esto los más jóvenes. Tenía 800 y pico adolescentes. Era un artículo solvente. Pero en el resumen no decía de dónde eran los sujetos. Entonces fuimos al método y pone, los 800 y pico son de colegios o escuelas de nuestra comunidad autónoma. Es como si dices, de nuestra región. México. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿En qué pensaba? En qué escribía. Entonces, estaba ese día que quería colaborar con nosotros, un alumno de doctorado, y estuvo en esa fase cuando tocó ese artículo. Y entonces estamos dos de los directores y decimos, bueno, este ya no entra en revisión. No es que no se publique, es que no entra en revisión. Y dice el alumno de doctorado muy sorprendido, ¿solo por eso? Dijo, ¿te parece poco? No sabemos dónde la muestra. Y dice, hombre, mirando dónde son los autores, en que vienes atrás, ya sabemos de dónde es la muestra. Dije, pues mira, vamos a seguir tu criterio. Y eran 2 autores de Cataluña y otros de otra comunidad autónoma. ¿De dónde son los sujetos? Dije, pero aunque fueran todos de la misma comunidad autónoma, también lo hubiéramos rechazado. ¿Por qué? Porque ya nos ha dicho, sin quererlo, los autores, que cuando han escrito el artículo estaban pensando en ellos y no en el lector. Con lo cual sabemos que el artículo no está bien escrito. Por tanto, es difícil ponerte en el lugar de la persona que va a leer, no del que va a escribir, sino del que va a leer, ¿no? Conocer las normas de la disciplina y de la revista. Si tú no sigues las normas, el artículo no se va a revisar. No se va a revisar, como dije antes. Saber escribir repasando la gramática. Nosotros en España tenemos un problema con los más jóvenes. Había una generación que estudiaban la primaria con unas fichas, donde no tenían que pensar, sino con unas fichas, y tienen serios problemas de gramática. Saber hacer tablas y figuras, como enseñaban los profesores en el grado. Una figura, si no se entiende sin leer el texto, está mal. Una tabla, si no se entiende sin leer el texto, está mal. Lo que más le cuesta al maquetador son las figuras y las tablas. Por tanto, los directores miran mucho las figuras y las tablas. Para ir rápido para hacer la demostración. ¿Cómo funciona? Recepción del artículo, primera selección, normas y maquetación, lo hace ella, nos llega a nosotros. Segunda selección, el tema y el tamaño de la muestra. Si hay gente aquí de otros ámbitos, voy a poner ejemplos distintos. Tamaño de la muestra, no es el mismo un estudio sobre rendimiento académico, fracaso escolar, con 50 niños, que con 500 niños, que con 5.000 niños de todos los estados y regiones de México. Lógicamente, la revista más trabajo, más envergadura tiene. Si fuera en arquitectura, no es lo mismo que un arquitecto haga un estudio sobre las grietas que tienen 3 edificios en el terremoto que hubo en Chile, a que otro presente un estudio con 35 edificios. O sea, el tamaño. Cada uno de nosotros en nuestro campo, yo veo tu trabajo, conozco el campo y yo sé casi calcular en horas el trabajo que tiene.
veo el tuyo y digo, este tiene el doble de trabajo, por tanto lo pongo delante. En igualdad de condiciones se va a publicar el trabajo que más envergadura tiene y que, por ejemplo, imagínense, un estudio sobre fracaso escolar, con una muestra representativa de todo México. ¿Qué revista, si está bien hecho, qué revista no lo va a publicar? Quien trabaja en Francia, en Australia, en España sobre fracaso escolar, lo tiene que citar porque es un estudio referente a nivel mundial. Por tanto, tema y tamaño de la muestra. La importancia del título y del resumen. Si con el título y el resumen no convences a los directores, no va a llegar a los revisores. La identidad de los autores influye. Por eso yo le digo a los jóvenes que a veces separarse de los grupos más solventes muy pronto, pues es más difícil porque vas a competir con ellos al final. Es decir, si yo soy joven y estoy con un grupo mediano o potente y yo me separo, luego en el espacio de la revista voy a competir con el grupo del que salí y con grupos parecidos. Por tanto, mi consejo a mis estudiantes es: tú independízate y crea tu grupo cuando tengas ya cierta solvencia, porque si no vas a competir con gente que es más solvente que tú. A lo mejor tú eres mejor, pero no tienes ese nombre ni tienes esas destrezas. Depende del resultado, pasará o no a revisión. La fase de revisión. Ya el artículo está en aquella zona verde, ya entró en revisión, ya es un buen paso. Lo primero que tenemos que saber es que los revisores no son todos los que están, ni están todos los que son, y esto no es una broma. Hay gente que dice, coge la revista y dice, mira, aquí están estos 32 o estos 52, estos son los de estos, como este trabaja en esto y este trabaja en esto, son los que van a revisar el artículo. Eso no es cierto, eso es, puedes coincidir con uno. Por ejemplo, yo estoy en algún comité de alguna revista y cuando yo miro el comité, yo sé que trabaja en temas de sueño, soy el único. Por tanto, si tú mandas un trabajo de sueño, puedes intuir que soy yo uno, probablemente sí, pero el otro no sabes quién es. Entonces el otro va a ser alguien que van a consultar de manera esporádica. Por tanto, no vale el juego, yo voy a saber quiénes son los revisores y lo voy a citar mucho para que le guste cuando lo revise y cosas de estas. Los revisores son humanos, cometen errores y tienen emociones, porque no me hacen caso a mí y no dejan las emociones en casa. Tengo un colega que un día quedé con él un sábado y bueno, se pueden equivocar, lógicamente, pero también pueden estar afectados por las emociones. Este es un caso real de un colega que quedé con él un sábado en otra ciudad y me dice, esto te pasa, lo es un poco raro, ¿no? Y me dice, es que estoy un poco molesto, raro, no sé qué frase me dijo, qué palabra me dijo. Porque anoche llegué cansadísimo del trabajo, es un colega de Estados Unidos. Llegué cansadísimo del trabajo y encendí la computadora, como dicen ellos, y dice, fecha límite para la revisión del artículo y termina hoy a las 12 de la noche. Y me dice, bueno, sabes que en España, dice, escribes un correo al director, bueno, se lo mando el lunes o tal y cual, y no pasa nada. Allí dice, me sacan del comité inmediatamente, eran las 11 menos cuarto. Y dice, y estaba cansado. Y entonces, te confieso que me desahogué con el artículo. Todo esto es que tenía, lo saqué con el artículo, y a las 12 menos cuarto estaba rechazado y el trabajo terminado. Ese autor tuvo la mala suerte de la implicación emocional de ese día. Entonces eso nos puede pasar, es decir, los revisores no son perfectos.